y con nuevas personas. Y lo que uno pensó que iba a ser, ya no es. Estuve arriba en una montaña hace unos días y había una niña muy avispada, de 4 añitos. Entonces yo le dije, ¿y cuándo es su cumpleaños? Y me dijo, era como en 15 días. ¿Y cuántos años vas a cumplir? No, me voy a cumplir 16. Porque ya no quiero tener 4 años más. Quiero avanzar. Y le pareció que se podía cumplir 16 de una. Pero le dije, ¿y cuántos días falta? Vamos a contar los días. Y faltaban como 15 o 16 días para el cumpleaños. Y le dije, ¿sí sabe una cosa? Después de su cumpleaños, nunca más en la vida vuelvas a tener 4 añitos. Lo que usted quiera hacer de 4 años, lo tiene que hacer en estos poquitos días que le quedan, porque nunca más en la vida se va a repetir. Se le abrieron los ojitos, me puso atención y se puso muy seria, porque nunca lo había pensado así. Si el Señor nos tiene en algo ahora, si estamos gozando de niños pequeños, o de algún trabajo, o de algún sitio, o qué sé yo, no hay ninguna garantía que eso va a durar para siempre. Todo lo contrario, no va a durar para siempre. Y si nosotros no damos gracias a Dios por lo que tenemos ahora, y si no vivimos al máximo la oportunidad que tenemos hoy, no sabemos qué cambios pueden venir mañana. Los cambios pueden venir mañana para bien o para mal. La salud que tenemos hoy puede continuar bien o de repente podemos resultar en otro ámbito muy diferente. La libertad que tenemos hoy, mañana se puede restringir, o las restricciones que tenemos hoy, mañana se pueden abrir. Y el Señor dice que el que es fiel en lo poco, recibirá más. Entonces es mejor no gastar mucho tiempo pensando cómo conseguir algo para mañana. Es preferible dar gracias a Dios por lo que tenemos hoy y ser responsables con lo que Él nos ha dado. Estamos aquí en el Salmo 72. Y es un salmo así. Es un salmo que escribió el rey David y dice para Salomón. Al leer este salmo nos vamos a dar cuenta enseguida que el rey Salomón no fue el pleno cumplimiento de este salmo y de esta profecía. Está escrito más allá. Salomón quiere decir sacrificio de paz o ofrenda de paz. Y era el último de los sacrificios. Era obligatorio un sacrificio para el pecado. Dice literalmente sacrificar el pecado.
era obligatorio el sacrificio para la culpa. Y dice literalmente que hay que sacrificar la culpa. Pero el sacrificio para la paz no es obligación. Es un sacrificio voluntario. Y solamente lo puede hacer la persona que está sin pecado y sin culpa. Pablo dijo que podríamos ser sacrificios diarios para el Señor. Que nosotros pudiéramos ser como una ofrenda diario de sacrificar nuestra propia voluntad para hacer lo que diga el Señor. Y eso solamente lo puede hacer una persona limpia. Es el ámbito donde se levantan las restricciones. Es el ámbito donde entra la plenitud de la unción y de la bienaventuranza. Es el ámbito donde todas las promesas de Dios se cumplen. Porque para que esto sea realidad, es necesario que Cristo viva en nosotros. Porque las promesas se cumplen en Él. Y no solamente que Cristo vive en nosotros, sino que reina en nosotros. Y que haya reinado en nosotros hasta que todo lo que a Él no le gusta se ha acabado. Hasta que Él tiene nuestro corazón limpio. Porque ha sacado de nuestro corazón lo que no sirve. Aún si hay que cortar. Salomón comenzó bien, pero la prosperidad lo enredó. Él cuidó todo con una sola excepción. El rey David le dijo: hijo mío, sobre todo guarda tu corazón, porque desde el corazón mana la vida. Y Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, no le hizo caso. Y la Escritura dice que el corazón del rey Salomón se fue detrás de mujeres extrañas. Y detrás de las mujeres extrañas habían dioses extraños. Hasta que el rey Salomón, con toda su sabiduría, entró en la peor apostasía de la historia de Israel. Y Israel nunca recuperó. No se ha recuperado ni aún hasta el día de hoy. Estuve escuchando al primer ministro de Israel en su intervención, que duró más de 40 minutos ante la ONU, hace muy poco. Y casi todo lo que dice ahí es verdad. Y él recuenta la historia del pueblo de Israel y de los judíos y todos los enemigos que han tenido y todos los intentos a través de la historia para aniquilar la raza judía. Y ahora estamos ante otro intento y el mundo está guardando silencio. Pero en medio de todo eso, hubo un problema con su discurso. Porque ¿cómo es posible que el primer ministro de Israel, en un discurso de lo más crítico en la historia, donde depende hasta la vida de su pueblo, y no fue capaz de nombrar a Dios ni una sola vez en todo su discurso? Habló de la perseverancia del pueblo judío,
habló de sus grandes capacidades, dijo que ellos jamás iban a permitir que Irán consiguiera bombas nucleares. Que si tenían que desafiar el mundo lo iban a hacer, pero no invocó a Dios. ¿Y sabe que gran parte de la iglesia está en lo mismo? ¿Saben que estamos en la crisis peor de la historia para el pueblo de Dios? Pero no dejen de hablar de sus hazañas. Y no han entendido que si Dios no nos saca del problema, no vamos a salir nunca del problema. En vez de la justicia, predomina entre el pueblo de Dios, hoy en día tristemente, la autojusticia. Que dice la palabra de Dios que es como trapo de inmundicia delante del Señor. Lo que el rey David quiso para su hijo Salomón, se cumplió solamente una partecita. El verdadero cumplimiento del Salmo 72 puede ser ahora, porque estamos entrando en un nuevo día en Dios, donde sí es posible que esto se cumpla. Donde Dios puede tener todo un pueblo que puede experimentar qué es ser en realidad un sacrificio de paz. Versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Cuando se escribió esto, David era el rey, el hijo del rey era Salomón. Nosotros sabemos quién es el rey. ¿Sí? El rey es Dios Padre. Y el hijo del rey es nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo ahora es un cuerpo de muchos miembros. El Señor Jesús es la cabeza de un cuerpo mayor. Y es en el cuerpo de Jesucristo donde se puede cumplir lo de Salomón. Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus pobres con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados por justicia. Juzgará a los pobres del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de hoy? El violento sigue, ¿cierto? El violento sigue arrebatando lo que pueda. Versículo 5, te temerán con el sol y antes de la luna, por generación de generaciones. Se acuesta el sol, levanta la luna, son símbolos muy importantes. Pero cuando el Señor pone justicia, va a ir de generación en generación. Las consecuencias de la desobediencia, según los mandamientos dados a Moisés, los pecados de los padres, afectan hasta 4 generaciones. Pero para los que aman a Dios y complacen a Dios, las consecuencias, según la ley de Dios, son hasta 1000 generaciones.
1000 generaciones. Para ponerlo en perspectiva, solamente estamos en terminología bíblica. Si la generación es, póngale 60 años, entonces estamos solo a 100 generaciones desde Adán. Si la generación es 40 años, entonces estamos a 150. Si la generación es menos, entonces, pero no pasamos, aún si se pone la generación muy corto. No pasamos de 200, 250 generaciones. Desde Adán y Eva. La bendición, para que es recto con el Señor, va hasta 1000 generaciones. Y el mundo anda de mal en peor porque sigue repitiéndose la maldición de las 4 generaciones que los desobedientes y rebeldes pueden afectar. Y la historia sigue repitiéndose y repitiéndose. Y la Escritura dice que eso va a suceder hasta que un buen día va a haber un cambio y todo va a quedar diferente. Y en el día del cambio Dios dice que va a remover los impíos de entre los justos. Y la Escritura dice que el día que sucede eso, entonces los justos resplandecerán como el sol. Por eso dice aquí, te temerán con el sol, porque va a haber un nuevo día. Y antes de la luna, porque van a haber cambios muy grandes en la luna. La luna representa el pueblo de Dios, pueblo de Israel y la iglesia. Descenderá como la lluvia sobre el pasto cortado, como el rocío que estila sobre la tierra. Isaías profetizó que el pasto se marchita y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. El pasto será cortado. La cizaña será cortado. Lo que no ha en fruto será cortado. Y luego el Señor va a hacer algo diferente. Como el rocío que estila sobre la tierra. Vamos un segundito al Salmo 110. Esto es otro salmo de David. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. ¿Sabe qué va a pasar? El Señor nos va a multiplicar. Y la multiplicación que Él va a hacer de los justos, cuando Él saca a los impíos, va a ser obra de Él, así como el rocío por la mañana. Florecerá en tus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. La luna es símbolo de la iglesia y la luna tiene etapas. Tiene creciente y tiene menguante. Y la luna marcaba
los meses para los judíos. Era un calendario lunar. Y la luna también señalaba los tiempos señalados, las fiestas señaladas de Dios. Y acabamos de tener unas señales en los cielos y en la luna espectaculares en estos días. Lo último que hemos tenido han sido 4 eclipses de la luna, comenzando Pascua, Tabernáculos, Pascua, Tabernáculos. Y el último fue este pasado 28 de septiembre. No sé si lo vieron aquí en Bogotá. Después del eclipse la luna se vuelve roja como la sangre. Y hay muchas personas que han escrito libros, han vendido muchos libros y diciendo que sus doctrinas consentidas van a suceder. Y que la economía del mundo se va a caer y que la iglesia va a ser arrebatada y que ya la lucha, la batalla terminó y ya podemos descansar porque ya el Señor se va a encargar de esto. Nos va a sacar a nosotros y el diablo se va a alborotar y todo se va a llenar, que es que de la gran tribulación. Pues eso no es lo que va a pasar. Y eso no es la señal de la luna de sangre. La señal de la luna de sangre es una advertencia al pueblo de Dios, a Israel y al pueblo de Dios, que ya viene el juicio. Y el juicio no comienza allá en la bolsa de Nueva York. El juicio comienza desde el pueblo de Dios, desde la casa de Dios. El juicio comienza Dios sacando los impíos de entre los justos. Ahí es donde comienza el juicio de Dios. Este año fue muy interesante porque el año nuevo judío, que fue el 13 de septiembre, con la nueva luna, marcó un año muy especial. Los que escribieron los libros sumaron mal. Ellos dijeron que 1967 fue el año de júbilo número 69, están correctos. Y yo no sé cómo se iban a sumar y llegar a pensar que el 2016 podría ser el año de júbilo número 70, porque no son sino 49 años, no son 50. Varios autores de libros bestsellers se equivocaron porque querían que la cosa fuera así. Entonces este año que entra no es el jubileo número 70. Eso será el año entrante. Pero lo que es este año que estamos viviendo en este momento es el séptimo 7 de este periodo. Desde 1967 es 7 el año 49. Y no es cualquier año 49, porque desde que hay séptimo año de descanso, desde que eso comenzó con la escritura del libro del Levítico, parece que fue en 1883 antes de Cristo. Si es así, entonces este año es el año de descanso número 70. Del periodo número 70, perdón, y es el año número 490 de descanso. Y los 490 años de descanso marcan 3.499 años. El año entrante será el año
3.500, desde los tratos de Dios así, con el pueblo de Dios. Estamos en un tiempo interesante, ¿cierto? Es muy interesante, pero puede que no es lo que muchos están esperando. En vez del pueblo de Dios, buenos, malos, regulares, tibios, calientes, como fuera, en vez de todo eso ser arrebatado al cielo, la cosa va a ser de otro color. Y el Señor dice que no solamente la tierra será conmovido, sino que los cielos también. Y los demonios, los potestades malignos que han estado en lugares celestiales acusándonos a nosotros y haciendo daño en contra de nosotros, van a caer a tierra, sabiendo que no tienen mucho tiempo. La guerra no se ha acabado. La guerra está por intensificar como nadie se imagina. Eso es lo que está por pasar. Pero la promesa que tenemos es que cuando los impíos sean sacados de entre los justos, ahí es cuando los justos resplandecerán, dice la palabra, como el sol. Y cuando ya no hay más impíos entre el pueblo de Dios, y cuando los justos resplandecen como el sol, entonces no habrá luna. O en otras partes, otra manera de ver esto es, la luna será transformada, porque Isaías capítulo 30 dice que en ese día la luna brillará como el sol y no menguará jamás. Y el sol, que es la presencia del Señor, brillará 7 veces y tendremos la luz de 7 días en uno. Y eso es parte de la descripción aquí del Salmo 72, es la misma cosa. Estamos ante un nuevo día en el Señor. Un día que comienza en tinieblas, que comienza y no se sabe si está aclarando o si está oscureciendo. Donde ruge el mar, donde los corazones de los hombres comienzan a fallar por temor, por terror, donde no solamente los fundamentos de la tierra tiemblan, sino el cielo también. Estamos solamente entrando, pero mire lo que está pasando en el mundo. El mundo está temblando y va a temblar mucho más, porque todo lo que no es de Dios se va a venir abajo, tarde o temprano. Y dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. En otra parte dice que todos los sacerdotes están ebrios, que todas las mesas están llenas de vómito, que en el lugar santo no hay nada que esté limpio. Todo está contaminado en el ámbito de la iglesia, en el ámbito del sacerdocio de todos los creyentes. Y el único sitio limpio es la presencia del Señor. Y nadie puede estar en la presencia del Señor en su propia vida. Y por eso es el sacrificio de la paz. Los que no entienden el sacrificio de la paz no pueden parar en la presencia de Dios. Los que no entienden el sacrificio de la paz, el día que el cielo se abre como un rollo, Apocalipsis 6, 19, entonces todos los moradores de la tierra, desde los capitanes hasta los esclavos, buscarán esconderse en las cuevas y debajo de las rocas. Buscarán huir de la presencia del que está en el trono.
Entonces los grandes eruditos, los grandes teólogos pensaron, tiene que haber un rapto primero, porque si todos los moradores de la tierra, entonces tiene que ser que la iglesia no está, ¿cierto? Pero ellos no leyeron bien el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis hay moradores del mar, moradores de la tierra y moradores de los cielos. Y si nosotros estamos escondidos en el Señor Jesucristo, nuestra ciudadanía no está aquí. Si nosotros somos nacidos de nuevo, de verdad, en la vida de Él, entonces ninguna denominación, ninguna secta aquí abajo es la madre de nosotros. La madre de nosotros es la Jerusalén celestial. Eso es lo que dice la carta a los Gálatas. Que nosotros podemos tener una madre celestial. Nosotros podemos nacer en la vida del Señor, que es una vida celestial. Nosotros podemos ser ciudadanos celestiales mientras que caminamos todavía aquí en la tierra. Y también la Escritura dice que donde está nuestro corazón, o de otra manera, donde está nuestro tesoro, estará también nuestro corazón. Los reyes de Tarsis y de las islas son los que están afuera. Los reyes de Sabá y de Seba son los de la iglesia, que operan en dones, pero son moradores de la tierra. Y están usando sus dones para beneficio propio, y van a estar en un grave problema el día que el Señor sea revelado del cielo. La única solución para ellos es ofrecer sus dones. Ofrecer sus dones al Señor. Versículo 11 de Salmo 72. Y se arrodillarán a Él todos los reyes, y le servirán todos los gentiles. Él nos está enseñando ahora que los cristianos somos hijos del rey y no tenemos que arrodillar ante nadie, que nada es demasiado bueno para un hijo del rey. Entonces, y si uno les da dinero a ellos, entonces el dinero va a llover sobre uno. Todo eso se va a acabar. Y todos los reyes, y hermanos, todos nosotros en algún sentido tenemos un reino que es nuestra propia vida y cualquier otra responsabilidad que tenemos. Y la única salida es arrodillarnos delante de Él antes de que sea demasiado tarde. Les servirán todos los gentiles. El verdadero judío, dice Pablo, es el que tiene circuncidado el corazón. Todos los demás son gentiles. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al pobre que no tuviera quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará las almas de los pobres en espíritu. De engaño y de fraude redimirá sus almas. ¿Cuánto engaño y cuánto fraude ha habido en nombre de Dios de personas vendiendo fórmulas? Desde indulgencias hasta los 4 pasos, los 7 pasos, los no sé qué. De engaño y de fraude redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Y vivirá y se hará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, cada día le echará bendiciones. ¿Ustedes creen que Salomón fue el cumplimiento de esto? Salomón no fue el cumplimiento de esto. El cumplimiento de esto es el Señor Jesucristo en un cuerpo de muchos miembros. Será echado un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes,
Su fruto hará estruendo como el Líbano, y desde la ciudad reverdecerán como la hierba de la tierra. El Señor es la semilla que cayó en tierra y murió para reproducirse. Y cuando la vida de Él haya llegado a madurez en nosotros, entonces podemos servir para uno o dos cosas. O para semilla, o para comida. El Evangelio no es un curso que se puede dictar por unas horas o por unas semanas y soltar unas personas que es que evangelizar. El Evangelio es cuando nosotros hayamos tenido un encuentro directamente con Él y Él nos envía. A trabajar en su cosecha. El mundo cristiano está lleno de obreros que el Señor no ha enviado. Pero eso va a cambiar. Estuve hace 15 años en Malasia, en una iglesita de un pastor chino viejo. Y teníamos que predicar a través de 3 intérpretes, porque habían 3 idiomas. Entonces yo decía una frase y intérprete número 1, número 2 y número 3. Entonces yo otra frase y número 1, número 2, número 3. 3 idiomas diferentes. Y al final dije al compañero que iba conmigo, mire este cuadro tan raro que este pastor chino tiene en la pared. Lo tiene todo al revés. Y él tenía un cuadro del tabernáculo de Moisés. Y en el atrio de afuera, donde está el altar de bronce, él tenía un título que decía el ministerio del 100 por 1. Y en el lugar santo, él tenía un letrero que dice, este es el ministerio de la doble porción, esto es 61. Y en el lugar santísimo tenía un letrero que dice, este es el ministerio de porción sencilla, 31. Y le dije, mire, este chino cogió todo al revés. 31 tiene que ser afuera y 100 a 1 tiene que estar adentro, ¿cierto? Y mi amigo me dijo, no, Martín, eso no es así. Este pastor chino lo tiene correcto, porque si uno no conoce la presencia de Dios, no hay nada. No hay ministerio. Y el ministerio incrementa cuando Dios envía. Y el que no ha recibido su llamado y su consigna directamente de la presencia de Dios, no tiene ministerio. El río de Dios comienza a fluir desde el trono de Dios. Y entre más que fluye, más profundo. Y sigue en aumento hasta los confines de la tierra. Eso es el nuevo día que está comenzando a nacer. Ezequiel escribió y dijo, Dios le dijo a Ezequiel, y todo aquel que nade en el río de Dios vivirá. Todo aquel que queda sumergido en el río de Dios vivirá. Porque este nuevo día no es el día del hombre. El día del hombre ya estamos en las últimas. Hubo 3.500 años para la ley y la gracia. 1.500 años de ley y 2.000 de gracia, y estamos en la recta final, hermanos. Yo puedo estar equivocado por unos meses o quizá por un año o dos, no sé, pero estamos en la recta final.
Y el Señor, si quiere dar un poquito más de tiempo, es cuestión de Él. Pero nosotros estamos en el año de descanso, número 490. Y se acuerda que el Señor dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Será suficiente 7 veces? Y el Señor le dijo, 70 veces 7. 70 veces 7 son 490. Estamos en el año de descanso número 490. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Yo les puedo decir lo que va a pasar después. El Señor va a sacar los impíos de entre los justos. Y los justos van a brillar como el sol en el nuevo día de Dios. Yo no sé si esto es instantáneo o si hay una transición. Yo no tengo ni idea cómo lo tiene programado el Señor. Lo único que sé es que vamos por el camino y los marcadores van pasando y nosotros ya estamos pasando los últimos marcadores. Será echado un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará estruendo como el Líbano, y desde la ciudad reverdecerán como la hierba de la tierra. La ciudad de Dios es diferente a las ciudades de los hombres. La ciudad de Dios es limpio. El ruido de Dios es limpio. Cuando el Señor siembra, esta vez no va a haber cizaña. Versículo 17. Será su nombre para siempre. Delante del sol será propagado su nombre, y bendecirán en él todos los gentiles, lo llamarán bienaventurado. Salomón no bendijo todos los gentiles. A Salomón no lo llamaron bienaventurado. Cuando estuvo aquí por primera vez, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él estaba y que Él era más grande que Salomón, más importante que Salomón. Y eso fue su primera venida. ¿Qué pasará ahora que estamos en víspera de la segunda venida? Mucho de la iglesia está esperando que la iglesia será llevado y que ya la batalla termina. No, la batalla intensifica. Y el llamado a nosotros es permanecer hasta que Él venga. Estar firme hasta que Él venga. Seguir siendo responsable con la responsabilidad pequeño o grande que nos haya dado hasta que Él venga. Porque Él viene trayendo refuerzos. Él viene con la primera resurrección y con todos los ejércitos del cielo. Versículo 18. Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Los que no tienen la presencia de Dios pueden tratar de hacer maravillas, pero no son maravillas al fin y al cabo. Él es el único que hace maravillas. Y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Jesé. Esto fue la última oración del rey David. Y no se ha cumplido plenamente todavía. Pero está próximo. Celebré
la fiesta de trompetas este año de una manera muy especial en Cuba. Se podrá contar los detalles después. Pero hubo un toque de trompeta bastante fuerte. El día de reconciliación, que fue el 23, lo celebramos aquí con todos los que habían estado con programas de predicar sobre las emisoras. Como esas fiestas comienzan con la puesta del sol y van hasta la puesta del sol del otro día. Nosotros, después de la puesta del sol, comenzamos esa celebración por todos los mensajes que han salido, por todos los sitios del mundo. Hay más gente escuchándonos ahora por aplicaciones de electrónicos, en su iPhone, su iPad, en su Android, en su cualquier aparato. Más personas escuchándonos así que en todas las emisoras juntos que tenemos. Y acabamos de poner una señal en inglés que se escucha por el mundo entero. Con una tecnología que no importa cuántas personas se cuelguen, pueden siempre se puede recibir más. Antes con 50 o 100 ya comenzaban a caerse, pero no, ahora pueden haber 1 millón y no caen. Porque tenemos la última tecnología, nos lo ofrecieron gratis y terminamos las aplicaciones y los pueden bajar. Ustedes los pueden bajar con su aparato electrónico, desde iTunes o desde cualquier sitio en internet que venda aplicaciones. Y las aplicaciones nuestras son gratis. No sino encontrarlos y bajarlos. Y no solamente tiene acceso a la señal de radio, sino a todos los mensajes. Y a todos los libros. Y a las Biblias. Y antes de terminar el 23, ¿sabe qué pasó? Hubo el encuentro en La Habana de Santos con Timochenko y firmaron la parte más difícil. Y los que tenían antes una mirada de odio, ya tienen una mirada de ojos claros. Si eso se va a convertir en paz para Colombia, yo no sé, porque depende de la conversión de muchas personas más. Pero lo único que sé es que el paso que obstaculizaba el camino, el más difícil, se dio. Y todo el mundo está lanzado a algo que puede terminar bien o que puede terminar sumamente mal. Depende de cada corazón. Pero estamos en un tiempo cuando el juicio de Dios no solamente implica remover los malos, los impíos de entre los justos. No solamente se implica eso. Implica galardón a los justos. Porque cuando el Señor arranca los malos, los justos van a resplandecer. Así dice Malaquías capítulo 4. Hay promesas por todas partes en la misma línea. La última luna de sangre que sucedió en medio de la fiesta de los tabernáculos, el 28, lo celebramos nosotros con unos amigos de Nueva Zelanda que vinieron para apoyarnos. Y estuvimos sentados en Cali viendo esa luna en medio de oportunidades que
nunca hemos tenido. Porque ahora, por lo menos por un tiempo, las balas van a parar, con unas pocas excepciones, pero la guerra grande va a terminar y la guerra se va a pelear de otra manera. Se va a pelear con ideas, se va a pelear por corazones. Y entonces las emisoras cobran aún más importancia. Y ahora todo el mundo quiere ayudarnos y abrir el camino para que pongamos emisoras. ¿Qué vamos a hacer? Los recursos de afuera se agotaron. No tenemos... Ahora la única manera de seguir adelante con estas oportunidades es si hay recursos de adentro de Colombia. Si hay colombianos que creen en estos mensajes, suficiente para meter la mano al bolsillo. Vamos a ver. La pelota está en la cancha de los colombianos en este momento. Y esta oportunidad no va a durar para siempre. O Colombia va a coger por el camino de la paz, o Colombia va a coger por el camino de tantos otros países que han terminado sumamente mal. Es una mentira del enemigo pensar que la guerra se acabó. La guerra no se ha acabado. Solamente que hay que pelear de otra manera. Nosotros tenemos unas armas mucho más poderosas que las balas, comenzando con la verdad. Colombia es un país que no ha tenido libre expresión de la Biblia, de la palabra de Dios. Muchos extranjeros han pagado con mucho sacrificio a enviar miles y miles de Biblias a Colombia. Ahora los colombianos van a meter la mano en el bolsillo a financiar Biblias. Vamos a ver. Cuando hicimos la primera traducción de la Biblia, cuando terminamos en diciembre del 99, Marina y yo habíamos vivido en un apartamento pequeño. Habíamos hecho todos los ahorros que pudimos hacer. No teníamos ni siquiera seguro médico, nada que no fuera esencial. Y en ese año alcanzamos a ahorrar el dinero para publicar, para imprimir 1000 Biblias. Y cuando fui a imprimir las 1000 Biblias, en la imprenta estaban terminando la impresión de 500,000 copias de una Biblia bien horrible. Y dije, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor comenzó a cambiar las cosas. Cuando me acusaron, cuando fui detenido últimamente, con la acusación de rebelión durante los años 2007 hasta el 2011.
Entonces mandamos certificar cuántas Biblias, cuántos libros y qué habíamos hecho durante ese tiempo. ¿Y sabe cuáles fueron las cifras? $100,000 radios Galfon a un costo de $35 cada uno. Eso fue un viejito en Florida que financió eso, $3,5 millones hasta que murió. $2,100,000 y pico de Biblias y libros financiados por ciertas organizaciones que nos ayudaron de afuera. Y presentamos a la corte las facturas de todo eso. Y 600,000 unidades de literatura, Biblias y libros que imprimimos nosotros con recursos que llegaron a nuestras manos de alguna manera, aquí en Colombia. Porque la corte quería saber si yo era un misionero verdadero. Si todo esto de las Biblias simplemente era una pantalla para estar andando en esas zonas difíciles. Yo no tenía idea hasta dónde iban a ir esas cifras. Y no sé cómo hicimos para destruir todo eso bien. Pero se hizo, se sembró. Y hermanos, todavía, y algunos de ustedes que andan por los campos saben que estoy diciendo la verdad, todavía es posible encontrar grupos de 100 hermanos donde solo el líder tiene una Biblia. Es todavía posible encontrar eso en Colombia. Todavía hay mucho hambre de la palabra de Dios. Estuve 3 meses viajando y no podía comunicar por la naturaleza de la situación. Y todo funcionó mejor aquí en Colombia que cuando yo estoy. Y todo está andando. Y como siempre, no tenemos dinero. Pero ha habido para las necesidades. El Señor nos ha salvado de muchas cosas. Los ataques del enemigo no están menguando, están incrementando. Pero la protección de Dios también está incrementando. Podría contar muchas cosas más, pero vamos a dejar esto aquí. Yo pienso que el año nuevo judío, el año entrante, va a ser muy interesante. Y estamos en un tiempo que cuando cualquier fecha, que es una fiesta señalada, un tiempo señalado por Dios, es dado a ser interesante. Nada más el calendario normal de todos nosotros es interesante para nosotros. Porque ahora tenemos según los médicos, nos van a nacer 3 nietos en enero. Comenzando el año.
Y 3 es el número que simboliza ser fructífero y multiplicar. Entonces el Señor está aumentando la familia. Martincito va para Estados Unidos para terminar su licencia de instructor de aviación, pero me demoraron un día más de lo que quise y tuve que enviar a él ahora el próximo viernes, para predicar en una conferencia de jóvenes a casi 700 jóvenes. Él siempre me ha dicho, envíame papá, que yo quiero predicar. Bueno, ahora tiene la oportunidad. Y está pensativo. Entonces oren por él. Es este viernes que entra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por toda su bondad con nosotros. Pedimos, Señor, que se pueda despertar el sol de justicia aquí en Colombia. Que los colombianos podemos no dejar perder esta oportunidad y de luchar con nuestro corazón, con nuestro alma, con toda nuestra capacidad para estar en el centro de su voluntad, Señor, para ser multiplicadores de su verdad, de su amor y de su paz. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.